Vamos a empezar entonces con la realización de los dos puntos faltantes. El primero tiene que ver con la creación de un listado de materiales. Es una cuantificación que se genera en el programa para conocer cuántos metros cúbicos, por ejemplo, podemos tener de concreto o de cualquier otro material que queramos conocer. En este caso vamos a hacer un cómputo de materiales de pisos para conocer cuántos metros cúbicos, cuánto volumen tenemos de hormigón en los pisos de todo el proyecto. Así que para empezar debiéramos dirigirnos al apartado de tablas de planificación cantidades que está en el navegador de proyectos. Si nos acercamos vamos a ver Schedule Quantities en inglés. En español lo encontramos como tablas de planificación cantidades. Cuando le damos clic derecho nos encontramos con varias opciones. La primera es nueva tabla de planificación. No va a ser la opción que tomemos ahora. Vamos a tomar la tercera opción que dice New Material Takeoff, que en español sería nuevo cómputo de materiales. ¿Ya? Con esta herramienta vamos a hacer entonces el cómputo de materiales, la extracción de la información del volumen de las losas. Así que nuevo Material Takeoff va a ser la opción que tomemos. Acá, siempre que queramos hacer una cuantificación, queramos extraer datos del proyecto, tenemos que tener en cuenta sobre qué lo queremos hacer, qué elemento queremos cuantificar. El programa nos va a ofrecer la opción de multicategoría, que sería para tomar datos de distintos elementos, o después nos va a clasificar por categorías, que vamos a tener las distintas categorías del proyecto. Entre ellas vamos a encontrar la herramienta Floors, o la categoría Floors, que sería la categoría de pisos en el proyecto. En español aparece como suelos, ¿ya? Así que si alguien lo está haciendo en español, tiene que buscar en categoría la opción suelos. En inglés aparece como Floors. Acá hay un tema que no hemos abordado en las clases anteriores, pero que igual tiene cierta relevancia, que es la fase del proyecto. Nosotros ese tema no lo hemos abordado para nada, pero en este caso va a ser importante porque la fase en el programa se puede trabajar por fases, por etapas constructivas, en donde nosotros podemos indicar en qué etapa del proyecto se encuentra lo que estamos modelando. Por lo tanto, acá nos va a aparecer la opción de escoger una fase y van a aparecer distintas fases. Así que sería lo correcto poder escoger la que estamos trabajando. ¿Cuál estamos trabajando? Por defecto, si no hemos hecho nada, deberíamos estar trabajando en la fase 1. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos comprobar? Si cerramos esto y seleccionamos cualquier cosa en el modelo, dentro de sus propiedades siempre vamos a encontrar la fase. Ya acá nos dice fase 1, por lo menos en el caso nuestro, como digo, no hemos trabajado esto, no lo hemos modificado en ningún momento, así que debiera aparecer fase 1. Si aparece fase 1, entonces esa va a ser la fase que vamos a cuantificar en la tabla. En caso de que alguien lo haya cambiado, obviamente, va a depender de la fase que está usando. Volvemos acá entonces. Nuevo cómputo de materiales, Material Takeoff. Deseamos entonces escoger pisos o floors. Y la fase, vimos ya que sería en este caso la fase 1. Igual recomiendo revisar en el modelo, hacer la revisión que hice recién, tocar algunas cosas para ver en sus propiedades, para ver en qué fase está. Teniendo eso, damos OK. Y esto que estamos viendo acá, esta nueva ventana que apareció, va a ser la misma ventana que nos va a aparecer luego cuando hagamos la cuantificación de la enferradura. Por lo tanto, vamos a partir por reconocer qué estamos viendo. Lo que estamos viendo a la izquierda van a ser los campos disponibles. Dice campos disponibles acá, nos van a aparecer todos los parámetros que tiene asociado la información que estamos tratando de obtener, que son los materiales de este piso. Entonces, el material de piso tiene toda esta información. ¿Qué información quiero conocer yo? Vamos a buscar la información que sea relevante para nosotros. En este caso, vamos a buscar el parámetro nivel o level. Lo vamos a llevar a la derecha, que serían los parámetros que va a contener nuestra tabla. Así que para llevarlo a la derecha podemos buscar esta flecha de color verde, o simplemente dándole doble clic en el texto. Se nos lleva a la derecha. Otro parámetro va a ser el tipo. O sea, vamos a buscar por la letra T, vamos a buscar tipo. En español sería también tipo tal cual. Hasta el momento nivel tipo.
Vamos a buscar también material name. Ya hay una opción, hay varias categorías que dicen material 2 puntos y el nombre de alguna información del material. Lo otro es información del piso. Entonces, en material name vamos a encontrar información del material. Por lo tanto, vamos a buscar material name, que sería el nombre del material. Y vamos a buscar material volumen, que sería el volumen del material que estamos aplicando. Independiente de cuál material sea. En este caso, nosotros asumimos que debiera ser concreto, asumimos que debiera ser hormigón, pero ese material va a ser el que hemos aplicado en los elementos. Es muy probable que no hayamos aplicado materiales, por lo tanto va a aparecer un material por defecto, pero de todas formas va a aparecer un material. Así que esas son las 4 cosas que hemos tomado: el nivel, el tipo, el nombre, el volumen. Ahora, dándole un sentido a esto, ¿para qué estamos tomando esta información? Es la información que va a aparecer en la tabla. Entonces la tabla me va a decir, bueno, ¿en qué nivel está el piso? ¿Está en el nivel 1? ¿O está en el nivel 2? ¿O en el nivel 3? Va a estar asociado a nivel. Después me va a decir, ese piso que está en el nivel 1 se llama losa de hormigón, espesor igual 20. Nos va a decir el tipo de losa que es. Después nos va a decir el nombre del material. Nos va a decir, la losa de hormigón de 20 centímetros que está en el nivel 2 tiene un material de concreto modelado in situ, por ejemplo. Y finalmente el volumen es. Entonces nos va a arrojar estas 4 informaciones en la misma tabla. Eso de un primer momento. Ahora nosotros tenemos la opción de crear esta tabla tal cual y luego modificar la información o dejarla configurada al tiro. Tenemos las dos opciones. Yo prefiero hacerlo al tiro. Por lo tanto, en esta ventana que estamos viendo tenemos nuestro primer parámetro o nuestra primera pestaña que dice campos, ¿ya? Donde escogemos los campos. Y después tenemos 4 pestañas más. Estas 4 pestañas ya tienen que ver con cómo va a aparecer esta tabla, cómo va a aparecer la información. Por lo tanto, si nos vamos a la tercera pestaña, que se llama Sorting and Grouping, que sería clasificación, agrupación en español, vamos a encontrar cómo se va a ordenar, cómo se va a clasificar la información. Por lo tanto, me vine acá, estábamos en campos, acá escogimos los campos, las opciones, los parámetros, y me viene a la tercera pestaña, Sorting Grouping. Acá vamos a ver cómo se ordena. Entonces podemos decirle Sort By, que sería ordenar por o clasificar por, más bien. A nosotros acá podemos decir por qué parámetro se va a ordenar. O sea, se va a ordenar por los niveles. Va a ir el nivel que puede ir ascendente o descendente, por ejemplo, que vayan todos los niveles ordenados por letra. O por otro parámetro, podríamos ordenar por volumen, por ejemplo, que me aparezca el volumen más grande de los primeros hasta el más pequeño. Define básicamente cómo se ordena la tabla. Entonces en este caso lo vamos a ordenar por nivel, para que se ordene por pisos, para que nos diga por cada piso cuál es la información ordenada de esa forma. Nivel. Le vamos a agregar también estas dos opciones que tenemos para agregarle un encabezado y un pie de página. Estas opciones lo que hacen es agregarle básicamente un título, el header, le agrega el título nivel arribita a la tabla, y el footer le agrega un pie de página, que sería para, por ejemplo, poder agregar totales. O sea que abajito de la tabla diga el total de cada casilla o el total de las casillas que nosotros vamos a sumar. Entonces, esto netamente cómo se ordena la tabla. También le vamos a agregar la opción que dice Blank Line, ¿ya? Que sería para agregarle un espacio blanco entre una lista y otra. Pensemos que se va a ordenar por nivel. Por lo tanto, me van a aparecer todos los pisos del nivel 1. Me va a entregar un footer, un pie de página, que me haga un resumen del nivel 1. Me va a agregar un salto de página para que haya un salto de línea y abajo esté nivel 2. Después lo mismo, salto de línea, nivel 3. Así para que se ordene por niveles y visualmente se vea mucho mejor. Finalmente, acá abajo, donde está la opción que dice Grand Totals, vamos a darle también a esa opción, que en español sería totales generales, me parece. Si no me equivoco, vamos a agregarlo también. Eso para que finalmente nos arroje un total general. O sea, al final de la tabla nos arroje el total completo de todo lo que sumó, todo lo que cuantificó, para que también tengamos el total el volumen que estamos queriendo calcular. Eso por el orden. Finalmente,
hay ciertos parámetros de los que estamos tomando que tienen un formato, los números. Se van a entregar en alguna unidad de medida, se van a entregar con una cierta cantidad de decimales y también hay ciertos parámetros que se suman o no. Entonces, para eso nos vamos a dirigir a la tercera, o a la cuarta más bien, pestaña en este caso, a la pestaña formato o formatting. Acá nosotros, por cada parámetro, tenemos los 4 parámetros que hemos tomado. Por cada parámetro podemos escoger cómo es que se va a visualizar exactamente ese parámetro. O sea, por ejemplo, cuando diga volumen, ¿cómo se va a visualizar el volumen? ¿En qué unidad de medida? ¿Con cuántos decimales? ¿De qué forma? Acá lo único que hay que tocar es el tema de decirle que se sumen, porque muchos parámetros, y la gran mayoría, viene con una opción, y en el caso puntual del volumen, lo vamos a ver, viene con una opción que dice no calcular. Y esa opción que hace que cuando yo le estoy pidiendo que sume en la pestaña anterior, acá no me la va a sumar. O sea, este parámetro puntualmente no me lo va a sumar. Me va a entregar solamente los números que está reconociendo, los volúmenes de cada losa. Pero cuando le digo, súmame todas las losas, no lo quiere sumar. ¿Por qué me dice que no? Lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle calcular totales. ¿Ya? Es solamente tener que activar la opción. No hay que hacer nada más. Ahora el programa sí va a decir, bueno, el volumen sí lo tengo que sumar. Netamente eso. Así que esa es la configuración. Con eso, la tabla queda completamente lista. Ahora, lo que a mí me preocupa o lo que me importa mostrarles es que para qué sirve cada opción. Por lo menos vimos gran parte de las opciones que tienen las tablas para poder ordenar, para poder ver cómo aparece la información. En la siguiente tabla que vamos a hacer, vamos a profundizar un poco más en esta pestaña de formato. Así que, haciendo un resumen, hicimos una tabla de cómputo de materiales, en inglés Material Takeoff. Seleccionamos pisos y dentro de los pisos seleccionamos 4 parámetros, que son los que están en pantalla. Con esos 4 parámetros ya seleccionados, ordenamos la tabla, dijimos que se ordenara por nivel, le agregamos algunas condiciones, que se sume, por ejemplo, que me entregue el total, que me separe con una línea en blanco cada nivel, que me entregue un pie de página, un título, y que particularmente en la sección de volumen se sume. Así que ahora está todo ok. Le damos ok y la tabla va a estar lista. Porque antes decía que uno puede ordenar la tabla antes o después, porque nosotros podríamos haber creado primero la tabla y ahora recién ponernos a ordenar. Yo creo que ambos pasos son para llegar al mismo camino. Así que podríamos haberlo hecho antes o después. Ahora, lo bueno de haberlo hecho antes es que ya está lista. La tabla me entrega toda la información. No hay nada que tocar. Por lo general, uno suele revisar algunas cosas y suele tener que modificar algunas condiciones. Pero acá están todas ok. Porque, por ejemplo, me está ordenando por nivel. Efectivamente, me aparece el parámetro level. Y me entrega, por ejemplo, cielo subterráneo. Y me entrega todas las losas que tengo en el cielo subterráneo. Las losas de 20, de 25 y de 18. Después lo mismo por primer piso, segundo piso. Y así con todos los niveles que creamos. Finalmente me agrega el salto de línea. Hay un espacio en blanco acá. Si no le agregamos ese salto de línea, esto hubiera estado todo continuo en una misma tabla. Así que me agrega acá una celda nueva. Me está cuantificando el total. Me está cuantificando el volumen de cada una. Y además me la está sumando. Así que eso era finalmente toda la configuración. Ahora ya vista de manera práctica, en base a lo que hicimos. Así que teniendo esta tabla lista, bastaría netamente ya con poder llevarla a nuestra lámina. Las tablas, por si acaso, funcionan igual que cualquier otra vista. Por lo tanto, si la quiero llevar a mi lámina de detalles, la lámina que estamos creando para el examen, simplemente la tengo que buscar como si fuera una vista más. Acá, ojo, por defecto, puede que por la plantilla que estamos trabajando o la plantilla de proyecto que usamos para crear este modelo, puede que aparezcan tablas que nosotros no creamos, que venían. Vienen hartas por defecto. Nosotros esas las podemos borrar perfectamente. Lo importante es poder buscar la que hicimos. Si le decimos en inglés, se va a llamar Floor Material Takeoff. Ya va a tener ese nombre por defecto. Pese a que nosotros igual lo podemos cambiar. Nosotros igual le podemos renombrar el nombre, cambiarle el título. Así que le podríamos dar, por ejemplo, cómputo de losas.
y así con ese nombre luego funciona igual que una vista normal. La puedo arrastrar a la lámina y me va a quedar esta tabla. En un inicio pareciera que es muy grande, pero dentro de la lámina, cuando la selecciono, yo puedo hacer más anchas las columnas. Si es que selecciono la tabla en la lámina, puedo, desde estos controles, estos triángulos que aparecen, puedo darle un mayor ancho a las columnas. Por lo tanto, si le doy el ancho suficiente, ahora la información va a quedar de mejor manera dispuesta a la lámina. Así que eso es para el cómputo de losas. Para el cómputo de materiales, vamos a ver cómo hacer a continuación nuestra segunda y última tabla, que va a ser la cuantificación de armadura. En este caso, ¿qué cuantificamos? Cuantificamos el volumen de las losas para tener una idea más o menos de, independiente del material, tener una idea de cuánto material se está usando. Nosotros estamos pensando, estamos teniendo en cuenta que hicimos un proyecto de hormigón armado, por lo tanto vendría siendo el volumen de hormigón que vamos a necesitar. Por más que diga default floor, eso dice porque en ningún momento le aplicamos material a los pisos necesariamente. Si le hubiéramos aplicado concreto, es lo que diría. Lo bueno es que si usted lo cambia, le cambia el material, se va a actualizar. Ya esta tabla, igual que las vistas, igual que los planos, se actualizan en tiempo real. Por lo tanto, en caso de que alguna información cambie, varíe, la tabla también se va a actualizar automáticamente. Entonces, en el caso de la segunda tabla, que ahora queremos cuantificar cuántos kilos de armadura tenemos, porque la armadura estructural se suele cuantificar en kilogramos, en el peso que tengo, para saber cuántos kilos tengo que comprar. Entonces vamos a hacer otra tabla. En este caso sí va a ser una tabla de cuantificación. Por lo tanto, volvemos a Schedule Quantities o tablas de planificación cantidades. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar nueva tabla de cuantificación o de planificación cantidades, la primera opción. De la misma forma, cuando le demos a esta opción, vamos a tener que seleccionar sobre qué queremos cuantificar, sobre qué elemento, qué categoría. Entonces vamos a seleccionar y acá también tenemos la opción multicategoría, que sería, como comentaba anteriormente, para poder cuantificar varias cosas en una misma tabla. En este caso, nosotros queremos cuantificar la armadura estructural. Por lo tanto, en inglés debiéramos escoger Structural Rebar, ¿ya? Que es la categoría de la armadura. Y en español debiéramos buscar armadura estructural. Ahí no hay que confundirse porque en español también aparece armazón estructural, que corresponde a las vigas. Así que tener cuidado de no confundirse porque tenemos las dos opciones. Structural Rebar, que es armadura estructural, y armazón estructural en español, que son las vigas. Así que hay que tomar armadura, ya, en español. En inglés, Structural Rebar. Lo de la fase, también lo comentamos anteriormente, debiera ser la fase 1, por temas que ya explicamos en el pasado, así que vamos a tomar la misma fase que tomamos anteriormente y que funcionó, así que eso no cambia. Damos OK. Volvemos a esta ventana en donde encontramos la información de parámetros. Funciona exactamente igual a lo que hicimos antes. Deberíamos ver qué parámetros tomar para ver qué parámetros queremos en nuestra tabla. En este caso, vamos a buscar primero el diámetro de barra, que en inglés sería bar diameter, ya, con B larga, bar diameter. En español sería diámetro de barra, con D, diámetro de barra. Primer parámetro. Entonces yo quiero que el programa me diga todos los diámetros de barra que tengo. Nosotros creamos varios en el proyecto, así que tenemos diámetro de 8, de 10, de 12. Ya deberían aparecer eso en la tabla. Así que, primer parámetro, diámetro de barra. Segundo parámetro, queremos conocer la longitud total de cada barra. Eso en inglés aparece como total bar length. Así que hay que irse al final, a la letra T. Aparece como total bar length. En español aparece como longitud total de barra.
hay que preocuparse que diga total, porque hay distintos tipos de longitud. Y en español, si nos vamos a longitud, aparecen 3 o 4. Entonces hay que preocuparse que diga longitud total de barra, tal cual como lo estamos mencionando. Con esta información, nosotros ahora vamos a crear parámetros. Y eso es lo nuevo y lo diferente a la tabla que hicimos antes. La tabla que hicimos antes solamente le estamos pidiendo información al programa tal igual como la presenta. Pero para este caso, para calcular el kilogramo de armadura, el peso de las barras, no hay un parámetro que sea el peso. Así que lo tenemos que crear. ¿Cómo se crea un parámetro? Vamos a buscar el icono de función que aparece acá, que dice añadir parámetro calculado. Ya, tenemos que buscar ese icono para crear una fórmula. Nosotros podemos crear fórmulas igual como en Excel, que podemos, por ejemplo, multiplicar parámetros, podemos multiplicar fórmulas, sumar, por ejemplo. Podemos hacer eso perfectamente. Así que vamos a hacer eso, de hecho, con la opción de fórmula. Vamos a hacer clic en el botón. Entonces el botón que aparece ahí de fórmula, le tenemos que dar un nombre. En este caso vamos a crear una fórmula para conocer el peso específico de nuestras barras. Ya con ese valor vamos a poder calcular el peso, el kilogramo. Así que primero hay que calcular el peso específico, que se va a calcular por diámetro de barra. Nosotros por cada diámetro, el diámetro de 8, de 10, de 12, vamos a conocer el peso específico de cada diámetro, independiente del largo aún que tengan. Después, para calcular el peso en kilogramos, ahí sí vamos a necesitar el largo. Entonces el peso específico se debe calcular con una fórmula. Acá es muy importante este paso. Nosotros vamos a escribir una fórmula. Yo se las voy a mandar por escrito. Es una fórmula que se utiliza para calcular el peso específico. Pero dentro de esa fórmula, de hecho la vamos a mostrar acá. Esta es la fórmula. Es diámetro de barra elevado a 2 por 6.17 dividido por 0,001 metros. Elevado a 2. Esa es la fórmula. Así que en realidad nosotros la vamos a copiar y le vamos a pegar. Pero ¿cuál es el tema? Que el diámetro de barra no lo voy a escribir yo. No lo voy a escribir yo porque es un parámetro que ya está en el programa. Y esto va a hacer que si yo escojo ese parámetro, el programa automáticamente va a reemplazar el diámetro de barra y lo va a incluir en esta fórmula. Entonces el programa después va a decir, bueno, el diámetro de barra de 10 elevado a 2, el diámetro de barra de 8 elevado a 2. Entonces lo va a reemplazar cada vez que tengamos un diámetro distinto. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? Nosotros sí vamos a copiar el resto de la fórmula, porque no la vamos a escribir. Es una fórmula bastante larga, no tiene sentido. Así que sí, lo que tenemos que extraer de esta tabla es el diámetro de barra. El resto se copia y se pega. Pero el diámetro de barra lo vamos a sacar desde la opción que aparece acá con 3 puntos. Nosotros tenemos esta casilla que dice fórmula. A todo esto, disciplina y tipo no le cambiamos nada. Solamente le puse nombre. Acá en fórmula entonces vamos a escribir la fórmula. Pero antes de escribirla, en este caso antes de pegarla, vamos a buscar el diámetro de barra. Eso lo buscamos acá en este botón donde hay 3 puntos. Acá nosotros buscamos el parámetro, que nos van a aparecer los parámetros que ya tenemos. ¿Ya? Entonces acá buscamos en este botón de 3 puntos y vamos a seleccionar bar diámetro, o en español diámetro de barra. Va a aparecer el parámetro que estamos buscando. Lo seleccionamos, le damos OK y ahora va a aparecer acá como que estuviera escrito. Pero por eso decía que no lo íbamos a escribir, porque pareciera que está escrito, pero es el parámetro, no es un texto, es el parámetro que se va a leer después, dependiendo del diámetro que queramos usar. Entonces, repetimos, fui a buscar acá en este botón, diámetro de barra, le puse OK. Y ahora sí voy a pegar con control V o clic derecho, pegar, lo que copié, que era elevado a 2 por 6.17 dividido por 0,001 m. Tiene que decir m porque si no, no funciona. Elevado a 2. Esa es la fórmula completa. Eso va a ser. De momento, así queda. Así que
le daríamos OK. Esto finalmente se va a agregar como un parámetro más. Esa es la idea, que se va a agregar como un tercer parámetro a nuestra tabla, que nos va a arrojar el peso específico de cada diámetro de barra. OK. Ahora queda acá peso específico. Vamos a crear ahora el kilogramo. Para eso, en definitiva, creamos la fórmula de peso específico para poder calcular ahora el peso en kilogramos de las barras. Entonces, volvemos al botón de fórmula. Vamos a darle un nombre. El nombre va a ser simplemente kilogramo. Vamos a poner kilogramo. Y ahora debiéramos con esta información poder crear la fórmula del kilogramo. ¿Cuál es la fórmula del kilogramo? Es más simple que la anterior. Nos vamos a ir a fórmula, pero en este caso vamos a buscar parámetros. Ya no vamos a escribir la gran parte de la fórmula. Así que, ¿qué parámetro vamos a buscar? Vamos a multiplicar la longitud de barra, que era el total bar length, por el peso específico. Si hacemos esa multiplicación, nos va a arrojar el peso de cada barra según su largo y según el diámetro ya calculado como peso específico. Entonces vamos a buscar en los 3 puntos. Primero, total bar length, que en español sería longitud total de barra. Ya, independiente si está en español o en inglés, ese es el parámetro. Total bar length, OK. Después de cargarlo, vamos a poner asterisco, ya que en temas de cálculo funciona como la multiplicación, ya, para multiplicar. Entonces, longitud total de barra multiplicado por, vamos a volver al panel de 3 puntos, peso específico. Nos queda así, longitud total de barra por peso específico. Y lo más importante, dividido, slash, vamos a poner la tecla slash, 1m, ¿ya? Si no le damos la dimensión de unidad de medida, eso estamos haciendo con el 1m, estamos dándole una dimensión de unidad de medida en metros. Si no le damos esa opción, no nos va a dejar crear la fórmula. Así que hay que darle alguna dimensión, sea metros o sea otra unidad de medida. Así que así queda la fórmula de el kilogramo. Quedó como longitud total de barra por... Yo solamente escribí el asterisco, lo demás lo fui a buscar acá. Peso específico dividido en 1m. Esas fueron las cosas que yo escribí. El por y el 1m. Dividido en 1m. Slash 1m. OK. Así nos queda. Así nos queda. 4 parámetros. 2 que venían, 2 que creamos. Volviendo al tema del orden de la tabla, que fue también lo que vimos anteriormente, vamos a volver a la pestaña Sorting Grouping, que acá ya vimos que es la que nos permite ordenar por algún parámetro. Acá lo dividimos por pisos, pero también podemos hacer que sea simplemente un orden de mayor a menor o alfabético. Así que en Sorting Grouping vamos a ordenar por, o clasificar por, Sort by, lo vamos a ordenar por diámetro de barra, para que sea ascendente, sería de la menor a mayor, o sea nos va a decir todas las barras de 8, después todas las barras de 10, todas las barras de 12 y todas las barras que tengamos en el proyecto. Le vamos a, en este caso, quitar una opción que antes no quitamos, que venía, y la dejamos tal cual. Ahora sí la vamos a quitar, que es la opción que dice Items Every Instance, que en español sería detallar cada ejemplar. ¿Qué hace esta opción? Hace que me muestre todos los elementos, uno por uno. Por ejemplo, acá era útil tener cada piso. Tener, por ejemplo, un piso de 18, otro piso de 18, otro piso, porque entendemos que eran losas distintas, tramos distintos de losa. Por lo tanto, yo quería saber cuánto medía cada uno. Pero acá, si quitamos esta opción, ¿qué va a hacer el programa? Me va a agrupar todas las de 18 en una sola. Entonces me diría 18 el total de todas las de 18. Lo mismo con la de 20. Tengo 2 de 20. Si quito esta opción, me mostraría solo una. Y el total de esas de 20. Para las barras sí nos va a servir. Sí nos va a servir. Porque nosotros sabemos que tenemos muchas barras, muchos elementos, muchas instancias en el proyecto. Por lo tanto,
Si dejamos cada barra en la tabla, van a ser miles. Así que acá sí conviene quitar esta opción, que dice itemizar cada instancia o detallar cada ejemplar en español. Eso sería en esta pestaña. Vamos a agregarle la opción Grant Totals o totales generales para que también nos entregue un total al final, que era en esta tabla cuando al final nos mostraba un total de todos los parámetros, nos arrojaba un total. Eso es lo que estamos haciendo con esta opción, Grant Totals. Nos vamos a ir a formato, ¿ya? Así quedó la clasificación, diámetro de barra, clasificado por diámetro de barra. Le quitamos esta opción, importante, itemizar cada instancia, y le pusimos totales. 3 cosas, no hicimos nada más. En formato, acá sí haremos modificaciones un poco más grandes, un poco más importantes, porque como dije anteriormente, en formato nosotros configuramos o definimos también cómo es que se van a mostrar los elementos, en el sentido de si es que van a tener decimales, o van a aparecer en centímetros o en metros, o va a tener el icono de metros al final. Definimos todas esas cosas. Por lo tanto, para este caso vamos a buscar longitud total de barra, total bar length. Vamos a buscarlo acá. Vamos a irnos a la opción donde dice no calcular. También esto ya lo hicimos. Vamos a decirle que calcule totales para que nos arroje el total. Esta opción es importante definirla, sobre todo cuando quitamos esta opción de detallar cada ejemplar, porque ya estamos obligando al programa que lo sume. Cuando le decimos que quiero que nos muestre solamente una vez el diámetro de 8, por ejemplo. Ahí el programa obligadamente tiene que sumarlos. Por lo tanto, si no está la opción de sumar, no lo va a hacer y va a quedar el parámetro en blanco. Otra cosa que ahora sí vamos a cambiar va a ser el formato de campo, en la opción que dice Field Format, que acá vamos a poder configurar lo que decía anteriormente, cómo se muestra el parámetro en términos de unidades. Entonces vamos a entrar acá a Field Format. Ya, Field Format. Entramos. Y por lo general, siempre cuando queramos cambiar las unidades de algo, nos va a decir que se usan las unidades del proyecto. Esto quiere decir que si el proyecto está en milímetros, nos va a mostrar todo en milímetros. Nosotros podemos cambiarlo, pero ojo, si lo estamos cambiando, es solamente para esto, para este parámetro. Así que no asustarse si cambiamos acá la unidad de medida, no se va a cambiar para el proyecto, se va a cambiar para ese parámetro en esta tabla. Entonces lo vamos a cambiar, lo vamos a decir que lo muestre en metros. Ya, unidades lo vamos a dejar en metros. Y en Unit Symbol vamos a dejar el M. Si acá dejamos M, va a aparecer el número y después va a decir M de metros. Como aparece acá, por ejemplo, con los metros cúbicos, que aparece el M3, ¿no es cierto? El metro cúbico. Entonces vamos a dejar eso. Le vamos a dejar 2 decimales. También acá donde dice rounding, nosotros podemos escoger cuántos decimales va a mostrar el número, por más decimales que tenga. Acá es cómo se muestra. Por lo tanto, no le estamos quitando tampoco información, solamente estamos aproximando. 2 decimales. Eso es todo. Entonces dejé metros, 2 decimales y dejé el símbolo de metros que venía. Así que tampoco lo activamos nosotros. Ok. Eso con longitud total de barra. Vamos a ir ahora a kilogramos. Kilogramos. Vamos a darle también que se sume. Calcular totales. Calcular totales. Ya, la misma opción que ya dimos. Y vamos a ir también a formato de campo. Acá va a ser distinto, porque no estamos hablando de distancias, como fue con la longitud. Así que acá no nos va a aparecer metros o milímetros. Van a aparecer otro tipo de elementos. Así que entré a formato de campo también. La misma opción que vimos recién. Vamos a desactivar que se use por defecto. Y tenemos 4 opciones de unidad. La actual, ajustada o fixed, que sería, claro, sería ajustada, general o porcentaje. Vamos a dejar la opción fijo o en inglés fixed. ¿Ya? Opción fixed. Porque esta opción nos habilita la herramienta de decimales. Y también vamos a dejar 2 decimales para tener el mismo orden que dejamos antes. Así que cambié la unidad a fijo, fixed.
y le puse 2 decimales. Eso es todo. Damos OK. Y damos OK de nuevo. Ahora, este OK final va a ser para crear la tabla. Así que, OK. Y se nos crea la tabla. ¿Qué nos apareció acá? Bueno, nos apareció la información que estábamos pidiendo. Nos aparece el diámetro de barra ordenado de menor a mayor. Diámetro 8, diámetro 10, diámetro 12, 16, que fueron los 4 diámetros que usamos en el proyecto. Me está arrojando el total de elementos que tengo. El largo total me lo está mostrando en metros. ¿Por qué le pusimos metros? Porque notarán que las distancias, los largos completos de las barras son bastante. O sea, de 8 milímetros tenemos harto, lo que más tiene, porque fue el diámetro que más usamos, pero la distancia es mucho, así que si estaba en milímetros hubiera sido un número gigante. El peso específico, que se calcula por diámetro, así que todas las barras de 16 tienen ese peso específico, todas las barras de 8 tienen ese peso específico, y finalmente el kilogramo de cada uno de los tipos de diámetros. Finalmente nos arroja el total. Así que con esta tabla hemos cuantificado el peso total de armadura de nuestro proyecto. Así que de la misma forma que hicimos antes, la vamos a llevar a la lámina. Nos queda como Rebar Schedule, ¿ya? Que la podemos renombrar también. Le podemos poner ubicación de fierros por kilogramo, por ejemplo, por dar un nombre bien detallado, y la vamos a arrastrar a la lámina para que nos quede de esa forma. Ahora también podemos agrandar las columnas, ya ordenar un poco esto, pero de esa forma va a quedar nuestra tabla, nuestras 2 tablas en definitiva, en esta lámina de detalles, que con esto finalmente se completaría. Esas eran las 2 cuantificaciones que incluía este examen, por lo tanto eso era lo que había que desarrollar.